paso a dos grandes genios, para mí significan mucho, Ángela en el ámbito político y en el ámbito jurídico Carlos. Carlos fue profesor mío, eso significa que es profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Autonómico en la Universidad de Cádiz. Y por otro lado Ángela. Ángela, quien no la conozca, pues es una mujer valiente, empoderada y que siempre está pues al frente de todas las luchas. No solo luchas políticas, que muchas personas la conocéis por eso, sino en otro tipo de luchas vecinales y por ejemplo la lucha pues a favor del tema ecologista en Puente Mayorga, que creo que de allí está ella ahora mismo viviendo, pero creo que es natural la textila. No, yo sí de... Él es de Puente Mayorga, sí. Y Carlos, pues jerezano que nos acompaña. Y sobre todo un gran agricultor, profesor, pero sobre todo agricultor. Así que damos paso con nuestro querido Carlos. Muy bien, muchas gracias Manu, como siempre. Vamos a ver, cuando Manu me propone venir a Algeciras, pues me dice que hable de lo que quiere, no sé cuánto. Yo, como siempre, no le digo de qué voy a hablar y cuando me doy cuenta me encuentro en una mesa redonda con una temática andalucismo... Retos de andalucismo o análisis y propuestas. Análisis y propuestas, ¿no? Bueno, pues yo he intentado centrar la intervención a lo largo de este tiempo, desde que hablamos la primera vez, pues he ido anotando y cuando me daba cuenta, pues tenía una cantidad de folios con ideas que nos hubiéramos llevado aquí un montón de horas. Entonces, ayer o antes de ayer hice un PowerPoint con tres folios y completo, evidentemente, y con algunas de estas ideas, y voy a centrar la intervención en los dos bloques estos que tú has planteado, ¿no? Que son análisis y propuestas. Bueno, el primer bloque, análisis de la situación actual de Andalucía y del andalucismo. No voy a dar muchos datos porque yo creo que están en la mente de todos. Cualquier dato que analicemos de PIB, per cápita, de pobreza, de financiación autonómica, de calidad de los servicios públicos, de aportación al PIB nacional, de porcentaje de la población, de déficit fiscal, cualquier dato que cojamos, que no son datos nuestros, que no son datos elaborados por nosotros, sino o por gente afín o cercana, sino son datos del gobierno de España, nos dejan muy mal parados. Cualquier dato que cojamos. El otro día, en uno de estos días que he estado ahí, y es el único folio que he rescatado y me traigo, estuve cogiendo los datos directamente de los presupuestos generales. Esto está todo publicado en la página del Ministerio, ¿no? Los presupuestos de las comunidades autónomas, y yo me fui a los gastos. O sea, todo esto es muy relativo, los datos que estoy dando, porque me he ido directamente a coger los gastos, no me he ido a los ingresos. Algunos de estos gastos van a cargo de remanentes de presupuestos del año anterior, etcétera, etcétera. Y muchos de los ingresos van a cargo de endeudamiento, ¿no? Y hay comunidades que están más endeudadas que otras, etcétera, etcétera. Pero me he ido a este dato, simplemente este dato, presupuestos generales de cada una de las comunidades autónomas, y lo he dividido por el número de población. Así de bestia. No es... Habría que ajustarlo, evidentemente no es lo mismo el presupuesto de una comunidad del 143 que no tiene a lo mejor el nivel de competencia asumida en Andalucía, o tampoco es lo mismo aplicarlo a Navarra, que tiene las competencias en policía foral, ¿no? Por ejemplo, que es un gasto importante, ¿no? Pero fijaros el resultado. Los presupuestos están en miles de millones de euros y lo divido entre la población total. Yo he sacado estos datos. Andalucía correspondería así en bestia, a lo bestia, 4,86. Asturias 6,22. Canarias 5,32. Fijaros, Asturias que tiene menos competencia que nosotros. En una proporción población directa, población, la parte de gasto en los presupuestos, que bueno, que más o menos viene a ser similar a la de ingresos en cualquier presupuesto, ¿no? ¿Qué unidad es ese 4, pues es que sería 42.000 millones de euros, o sea, entre 8 millones de habitantes. O sea, sería euros.
Es decir, ¿le correspondería a cada habitante? No, serían como 4.000 euros. Vale, pero me he quedado con la coma, lo he dejado así, para que fuera más sencillo. Canarias 5,32, Cantabria 5,99, acordaros 4,86. Castilla-La Mancha 5,50, Extremadura 7,13, Galicia 5,46, Madrid 5,46, Navarra 9,33. Este dato es clave. Aquí el debate autonómico es Navarra. Cataluña no estaría tan encabronada si Navarra no tuviera lo que tiene. Está claro. Es Navarra. Pues claro, los datos del País Vasco están ahí difuminados, ¿no? Luego viene el País Vasco, que lo saqué, 6,75. Está por encima de todos, pero no llega a Navarra. Claro, pero no llega porque las competencias no son de la comunidad autónoma. Es que ahí las diputaciones forales tienen mucha potencia. Si tú analizas ya, pues probablemente esté al mismo nivel que Navarra. La Rioja 6,04, Aragón 6, Islas Baleares 5,90, Castilla y León 5,63, Cataluña 5,84, Murcia 4,95, Valencia 5,64, ¿no? Para que veáis que en cualquier dato que cojamos siempre salimos mal parados, ¿no? Y me quedé con esta página y quería, no sé, no vamos a dar datos de todos, pero que cualquier dato que cojamos ya lo sabemos, ¿no? De cualquier índice. Los datos son importantes y necesitamos y no los tenemos. Cuando los políticos andalucistas salen al ruedo, salen a pecho descubierto. Y aquí tenemos una que salen a pecho descubierto. No tenemos analistas que nos preparen los datos o que os preparen los datos. Y sobre todo no tenemos gente que lo ponga en valor. No hay. O sea que cuando hablemos de andalucismo hablemos de un montón de cosas más. Que los demás lo tienen. Los demás lo tienen. Lo tienen y hilan muy fino. Hilan finísimo. Hilan tan fino como recuperar un palacete legítimamente, pero ponerlo al servicio del Estado cobrando 1 millón de euros. Eso es hilar fino, ¿no? Eso es hilar fino. Y no tenemos una cosa que sí tenemos en materia cultural y en materia social, que son papagayos. Y me incluyo como papagayo, ¿no? Esta es una frase, no sé quién, yo creo que fue de Enrique Iniesta, ¿no? Algo de los papagayos. O sea, gente que propague y que repita el ideario andalucista, ¿no? Y lo tenemos y muy bueno en materia cultural, en materia histórica, pero no en materia económica, en materia de datos que son importantes para que le lleguen a la población. Pudimos hacerlo y pudimos tenerlo, pero no lo hicimos bien. Tuvimos muchos ayuntamientos, consejerías y tuvimos el Centra. Y ahora sí que lo está utilizando bien el PP, la Junta, haciendo proselitismo. La segunda idea, y bajo más al terreno andalucista, los actores políticos, sindicales, sociales, culturales, no tenemos, o al menos lo que tenemos, no están organizados, no estamos estructurados. Estoy intentando hacer un análisis de la situación, ¿no? Y la tercera idea que os traigo, esta de datos, de análisis, son las de vertebración del territorio, o vertebración social, ¿no? Vertebración de la sociedad. Estamos vertebrados con Madrid, ¿no? Y lo he dicho así porque me he equivocado, pero está bien que me haya equivocado y lo he escrito con un S, ¿no? Pero no estamos vertebrados entre nosotros. Nuestras redes de transporte nos llevan a Madrid, nuestras redes de negocio nos llevan a Madrid, nuestras redes culturales nos llevan a Madrid, nuestras redes políticas nos llevan a Madrid. Y nuestra vertebración es con Madrid. Y es con Madrid por algo, no sé si lo has dicho tú o el hombre que habló del tren. O sea, creo que fuiste tú contestándole a él. Porque ellos quieren, o sea, lo dijiste para
para el puerto y para la bahía de Algeciras? Desde arriba los poderes fácticos, cuando hablo de Madrid yo creo que hablo también de la gran burguesía catalana, de la gran empresa del País Vasco, o sea, los poderes fácticos de este país que construyeron este país nos quieren de esta forma y para esta forma, ¿no? Y todo está estructurado en ese sentido, ¿no? Y además contamos con un territorio muy extenso y con mucha población. Este es el análisis de la situación, bastante simple, bastante breve, pero creo que los puntos clave para situar el contexto nuestro andalucista, ¿no? Pero claro, también contamos con unos puntos fuertes, ¿no? ¿Cuáles son? Algunos de estas debilidades son puntos fuertes para nosotros. Un patrimonio cultural histórico potentísimo, ¿no? Aunque el valor añadido muchas de las veces no se queda aquí, pero lo tenemos. Una conciencia de pueblo, es cierto, está. No transformada en conciencia política, pero sí hay conciencia de los andaluces. Tú pregúntale a cualquier andaluz, las encuestas están ahí. Todos los andaluces se sienten andaluces. Y muchos antes que españoles, ¿no? La mayoría también igualmente español, pero todos. Hay un sentimiento bastante fuerte. También tenemos un potente tejido productivo en muchos sectores, ¿no? Aunque estén al servicio del reino y en manos de titularidad foránea muchos de ellos, pero sí lo tenemos. Una agricultura y ganadería muy potente, un sector servicio, sobre todo centrado en el turismo, muy potente, un sector cultural muy potente. Podéis coger lo que se publica en España a nivel música, a nivel libros. La inmensa mayoría de los autores, más del 50 y del 60% son andaluces. Otra cosa es que el rédito que eso dé no se quede, no vuelva a nuestra tierra, pero esa es una realidad que existe. Y tenemos también otro punto fuerte, y estoy hablando como andalucistas que queremos luchar por un pueblo. Unas fuertes desigualdades con el resto de territorios de España. En esta tesitura, ¿qué propuestas? También he intentado pensar en algunas propuestas. No las tengo desarrolladas evidentemente, pero algunos puntos y algunas cuestiones deslavazadas sí he traído. En cuestión de propuestas, he hecho o he intentado estructurarlo en dos cuestiones. Una, metas que queremos conseguir, ¿no? Hombre, algo queremos cuando estamos aquí, cuando pensamos en andalucistas, cuando queremos construir un partido, será para hacer algo, ¿no? No simplemente, la meta no simplemente es llegar al Congreso de los Diputados o llegar al Parlamento andaluz, ¿no? Fortalecer Andalucía, ¿no? Evidentemente. Y sobre todo, no Andalucía, entiendo no Andalucía como un ente, ¿no? Sino la gente de Andalucía, ¿no? Porque entiendo que los que estamos en el andalucismo pensamos en la gente, ¿no? O somos un andalucismo de conciencia de pueblo, ¿no? Más que un andalucismo étnico que piensa en la nación como algo abstracto. No. Cuando pensamos en la nación pensamos en el pueblo, ¿no? Entiendo, ¿no? O por lo menos el andalucismo o desde el andalucismo del que parto, ¿no? ¿Qué más metas creo que tendremos que buscar? Pues concienciar a todos los actores políticos de la importancia de fortalecernos, ¿no? Es que es importantísimo. Fijaros lo del puerto, es que me he quedado con lo del puerto de Algeciras antes. El puerto de Algeciras, al margen de si tiene que crecer más o tiene que crecer menos, el puerto de Algeciras no es otra cosa porque Valencia no quiere, o sea, el resto de España no ha querido.
que este puerto de despunte. Está en el sitio. Barco es más fácil llegar aquí en la punta que irse a Valencia. Es infinitamente más fácil. Pero claro, cuando tú llegas aquí y luego para distribuir la carga tienes que liar la que tienes que liar, pues vamos a potenciar Valencia, vamos a potenciar los demás puertos. ¿Qué acciones? ¿Nos basta con presentarnos a las urnas? Simplemente, nos quedamos con eso. Para eso estamos en este debate o para eso nos quebramos la cabeza. Algunas veces participamos en cuestiones políticas. Es importante la unidad y creo que es una de las cosas que late y a la que vamos a llegar. La unidad del andalucismo, pero unidad del andalucismo ¿a qué precio? Y el andalucismo, ¿qué andalucismo? ¿Un andalucismo como causa o un andalucismo con ideología? ¿Las ideologías entran dentro de esa unidad o no entran dentro? Pues claro, yo creo que ahí está el debate nuestro, ¿no? O sea, ¿metemos la ideología dentro del andalucismo o simplemente hablamos de andalucismo? Y claro, me quedo con la frase aquella de Infante, ¿no? De mi nacionalismo es antihumano que nacionalista, ¿no? O partimos desde los reinos de Taifa, ¿no? Desde el municipalismo y lo local, porque, no sé, algo tendremos que ensayar, ¿no? Porque quedarnos así de brazos cruzados como estamos, soluciones no tengo, pero son estas las tres o las dos ideas, o tres, ¿no? Ideas que un andalucismo fuera de ideología donde quepamos todos, un andalucismo con ideología o partir desde lo local, ¿no? Claro, partiendo desde lo local podemos encontrarnos con lo que tenemos en la línea ahora mismo, ¿no? Que además está absorbiendo a dos puntos andalucistas ahora mismo y al final acá ojo, creo que va a triunfar, lo vamos a ver, no sé si el triunfo va a ser de pocos días o de poco tiempo, pero no os extrañe que en unos años veamos un diputado o en el Parlamento andaluz o en Madrid por independientes de Cádiz o por 100% Cádiz o algo así. O sea que, porque la gente es probable que entre por ahí. ¿Y qué hacemos? O algo coordinado, ¿no? Donde haya un foro de aportaciones de todas las corrientes y de todo lo que encontramos. Es algo más dificultoso, pero también es algo que podemos intentar. O la última opción, nos hacemos el harakiri directamente y nos dejamos ya de debatir y de quebrarnos la cabeza, ¿no? Creo que son las cuatro vías a las que estamos. Desde luego, hablar y mucho hablar creo que es importante, y todos los foros que se monten, como este o como cualquier otro, son pocos, ¿no? No sé si para conseguir una unidad total o una unidad de acción o una conjunción, no lo sé, pero por lo menos intentar caminar hacia el mismo sentido y ponernos de acuerdo todas las voces o todas las cabezas que estamos en esto. Perdonadme si me he extendido mucho, pero... escucharte. Sí, un placer. Bueno, yo lo primero quiero agradecer, lógicamente, la invitación que se me hace. Estoy muy agradecida porque además es la primera salida, por así decirlo, después de un tiempo en casa, en proceso de recuperación personal, emocional y familiar, por decirlo de alguna manera.
Y para mí es un honor empezar así, ¿no? Empezar, he salido hoy, ya está. Lo que hace que confundamos términos. Y salgo con toda la alegría del mundo a esta amable invitación para hablar de una de las cosas que más me fascinan en esta vida, que es el andalucismo. Yo soy un andalucista que ha necesitado un debate teórico y que ha necesitado una reflexión personal y política, que ha aprendido a escuchar. Yo creo que una de las principales cuestiones es escuchar. Mucho de lo que tú has planteado, me encanta tu intervención, la traía yo también aquí, algunas de las reflexiones que tú haces. Yo soy andalucista porque entiendo que es urgente una herramienta que permita sacar a Andalucía y a los andaluces y a las andaluzas de la situación en la que están. Y creo en su urgencia porque después de mucho pensar, después de mucho ver, después de mucho debate, después de muchas cosas que uno ha vivido en su vida política, me doy cuenta que para mí el andalucismo es una herramienta sin etiqueta, de izquierda, en el mejor sentido de la palabra. Si a lo que nosotros nos referimos como izquierda es luchar por la igualdad, por la justicia social, por el ecologismo, por el feminismo, por el ecosocialismo, porque yo entiendo que esa y no otra puede ser esa vía. ¿Qué debemos hacer? Escucharnos y aprender los unos de otros. Yo todo el andalucismo que sé se lo debo a ese hombre que está ahí, que es Manuel Ruiz, que fue el que me enseñó y el que me... Claro, como a mí en la escuela nadie me había enseñado lo que era ser andalucista, ni quién era la infante, yo sabía de los reyes godos lo más grande, y de la reconquista lo que ustedes quieran, como cualquier niño de mi edad, ¿no? O cualquier niña de mi edad. Pero yo no sabía prácticamente quién era la infante, yo no sabía lo que había hecho el pueblo andaluz en el año 77. Yo nunca tuve un profesor o profesora que me enseñara a sentirme orgullosa de ser quien soy y de dónde vengo. Y todo eso, bueno, pues lo tuve que aprender a marcha forzada, bueno, pues de la mano de compañeros y compañeras que me han enseñado muchas cosas. Yo intuía el andalucismo porque me siento muy orgullosa, yo soy una mujer de sangre andaluza, me siento muy orgullosa de ser quien soy, de ser campogibraltareña, de ser andaluza, lo llevo muy a gala. Ese sentimiento al que antes se ha referido quizás sea uno de los grandes banderines de enganche para verdaderamente propiciar esa nueva forma de estar en el mundo que es el andalucista, es decir, sentirnos orgullosos, conocernos, saber quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo poner eso como una herramienta positiva para defender nuestros intereses. Yo creo que la crisis ecológica global, mundial, en este momento es urgente, es una situación que tenemos que abordar de manera urgente. Creo que esa crisis está muy por encima de la vivencia de todos los seres humanos que habitamos en este planeta y que desgraciadamente Andalucía, bueno, pues sabe mucho de eso, ¿no? Cuando digo sabe mucho de eso, antes decía el compañero Alfonso, creo que con mucha razón, que nosotros no es que no nos hayamos creído que podemos hacer las cosas. En el campo gibraltar somos más tontos que en el resto de las provincias del Estado español o del mundo de Andalucía. El problema es que nosotros tenemos un papel definido y nuestro papel es el papel, como bien han dicho él, del vertedero de grandes industrias pesadas que nadie quiere. Es el papel que se nos ha otorgado de gendarme de la Europa civilizada, entre comillas, que permite ese genocidio, que también lo es. Somos el papel que nos han dado. Entonces, para muestra un botón. El otro día escuchaba yo a un compañero nuestro en Nerva que se lamentaba de que no solamente no prosperaban las denuncias para acabar y chapar de una vez por todas ese vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, que es vergonzoso, que están trayendo porquerías de Montenegro y de la Quinta Puñeta y de Dios no sabe dónde, sino el problema es que no solamente no cerraban el vertedero, sino que además no hicieron caso de las denuncias que se habían planteado y además el gobierno de Andalucía iba a ampliar la capacidad del vertedero tóxico. ¿Eso por qué pasa? Pasa básicamente porque tenemos un papel determinado, que es que quien manda determina ese papel. Pasa porque nuestros representantes políticos están al servicio de unos intereses que no son los intereses de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, y pasa porque también hay un pueblo que lo enseña los dientes. Y yo lo tengo que decir desde la corresponsabilidad que me toca. Lo decía Carlos Cano. Y eso lo aprendí rápido.
si en vez de ese pajarito? Quien calla otorga, quien se conforma otorga, y quien no se defiende, pues lógicamente padece estas situaciones. Y eso es así. Eso es así. Si en vez de estar callados y mirando para otro sitio y pendiendo de otras cosas, estuviéramos tirados en la calle y no riéndonos de los que salen cuando van a defender a la sanidad, otro gallo nos cantaría. No tendríamos las listas de esperas que tenemos, que son vergonzosas en Andalucía. 10 días de media para que te vea un médico en Andalucía. Y no tendríamos al mismo tiempo la deshonra y la vergüenza de ver a próceres políticos fraccionando contratos millonarios por más de 500 millones de euros para engordar las cuentas de los resultados de la sanidad privada. Mientras nuestros hijos, nuestras hijas no son atendidos, mientras nuestros viejos y nuestras viejas se nos mueren en las listas de la espera o en las salas previas de los distintos hospitales. Hay una persona que está atrapada. Un Toyota. Y no sé, Un Toyota. No sé yo. Seguramente será del otro aquí al lado. Vale. Comprando bocadillos, seguro. Seguro. En fin, que cuando una parte de su experiencia política y ves que quienes ostentan la responsabilidad de tomar las decisiones que se tienen que tomar, de plantar cara a quien nos ha dado ese papel, no lo hace, yo digo, tú eres responsable, pero quien pone sistemáticamente en los puestos de poder a esas personas, lo son también. Son corresponsables de eso. Son corresponsables de eso. A ver, yo tenía aquí un montón de datos, pero ya me estoy yendo a otros lugares. A ver, el modelo andaluz es un modelo dependiente, subyugado a los intereses de determinados capitales que ni siquiera están aquí. Andalucía fue el patio del recreo de muchas grandes familias que han campado por su respeto, que no producen nada y que están aquí, pero que vienen aquí de veraneo. Y mientras eso ocurre, yo que me descontrolo si me entretiene. Lo que ocurre es que evidentemente cuando estamos en esa situación, cuando este pueblo maravilloso con grandes recursos naturales se convierte en un modelo claramente extractivo y de servicio y no produce nada más que camareros y emigrantes, pues entonces es mucho más complicado estar preocupándose de las cosas que tal, si estamos todos los santos días preocupándose de las cosas del comer. ¿Me entendéis lo que os digo? Es decir, los pueblos que tienen más estabilidad económica, más beneficio social y viven mejor, por decirlo de alguna forma, bueno, pues están en otras cuestiones. Están en otras cuestiones. Nosotros estamos aquí intentando buscarnos la vida como buenamente podemos. Yo sufro mucho cuando veo el proceso de asimilación que padecemos diario. Es que es diario. Es verdad que vivimos unos momentos políticos un tanto, desde mi punto de vista, preocupantes. Desde mi punto de vista de cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común. En este país lo mejor que sabemos hacer, en este Estado, lo mejor que sabemos hacer es matarnos unos contra otros. Pero los niveles de polarización, de bipolarización, de violencia verbal, de violencia política son inusitados. Yo no los conozco, no los he conocido. No los he conocido. Tirio y troyano. Y lo que más me preocupa, es, además de esa violencia verbal y política, es la proliferación de los fascismos, del nazismo, es decir, de esa violencia política que se percibe, de esa forma de machacarnos los unos a los otros que se percibe, y que es una cuestión que a mí, sinceramente, me preocupa enormemente. Frente a eso, solamente puede caber una política que sea una política responsable, que sea una política donde la colaboración sea básica y fundamental. Y no sé si me explico. Hay que colaborar, hay que escucharse, hay que compartir y no pretender estar permanentemente en la dinámica y la disyuntiva de la confrontación. Hay que parar al fascismo. Para parar al fascismo hace falta fundamentalmente que tengamos las ideas claras y colaboremos unos con otros. A mí me parece que es básico ese debate en este momento. Sí, yo no sé lo que pensarán los demás, pero o reaccionamos o mal nos va a ir, o mal nos va a ir. A ver,
una Europa. Estamos atrapados, de verdad. Creo que ahí hay un duende que está intentando por todos los medios que yo no diga lo que yo quiero decir. Es que me distraigo. Si está ahí que la puede abrir. ¿Lo hemos quedado encerrado? Los delegados no pueden salir. Alfonso puede salir. Se levanta el fuego. Tiembla, tiene que poner el sitio. Madre mía. Ahora se apaga la luz. De un duende, un duende. No, pero está bien, por ahí salimos, no, ya está. Yo creo que sí, ¿no? Cuidado, ese suelo está a punto de hundirse. Ese suelo está a punto de hundirse. ¿Vale? Es la primera vez que yo lo veo. Ese suelo está a punto de hundirse. Continuamos pues. Sí, no te preocupes. Está totalmente en el aire. No, yo lo que pasa es que estoy desorientada con tanto movimiento, yo me desoriento, normal. Andalucía está bombado, el suelo. Andalucía está A bombado. mí me gusta mucho tu intervención también. Ya podemos salir. Vamos. Vamos. Bien. Hace un par de años creo que había un proyecto de poner aquí en la refinería una cosa que se llamaba fondo de barril. El fondo de barril es la última pestilencia del petróleo. ¿Eso lo van a poner en otro sitio? No, lo traen aquí. Lo traen aquí, ¿por qué? Porque ya está eso ahí y porque se ha parado. ¿Y cómo se ha parado? Peleándolo. Y todos dábamos por hecho que nos iban a colocar fondo de barril. Y no está puesto porque se denunció, porque se peleó, porque conseguimos ganar esa batalla. Y no hay más cuestión que la lucha. Unas veces se gana y otras se pierde. Pero hay que luchar, porque si tú no luchas, estás perdido, ya has perdido de antemano. Yo he visto debates políticos y golpes de pecho andalucistas mucho en el Parlamento de Andalucía. Mucho. Y mientras veía un Moreno Bonilla que estaba diciendo que era el más andaluz de todos los andaluces, que se permitía el lujo de ir a visitar a Clavero Arévalo, y decir que era uno de los padres de la patria andaluza también, desde todo el respeto, era el mismo que estaba ejerciendo las políticas que han llevado a Andalucía a la situación en la que está. Un ejemplo, política fiscal. Política fiscal es muy importante, muy fea. Pero la política fiscal son los dineros. Son las escuelas, son los médicos, son las carreteras, son el empleo, ¿no? Son el futuro. Política fiscal. Pues hasta en eso son renegados en Andalucía. Porque los únicos impuestos donde tenemos cedido al 100% son los impuestos que Moreno Bonilla malversa, dilapida y nos deja sin ellos. Impuestos de patrimonio y sucesiones, los tengo aquí que siempre me dio con los dos nombres, que son terribles. Yo es que no soy jurista y por tanto entiendo todo eso. Impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el famoso impuesto de sucesiones y donaciones. ¡Tómala! Ya no solamente estoy haciendo una política fiscal que beneficia a los que más tienen, robando de la bolsa de todo y todas, que es el erario público, dinero que hace mucha falta para contratar médicos. No, además os dejo sin gestionar los impuestos que tenéis cedidos constitucionalmente. Ahora sí, yo cojo la bandera blanca y verde, me hago un ensayo con ella y salgo diciendo que Andalucía no va a meter todo el mundo. Eso es así. Y eso estamos hartas de denunciar. Hartas de denunciar. Pero ese hombre sigue teniendo unos resultados de mayoría absoluta brutales. ¿Vale? Una política de impuestos que genera, que provoca además el dumping fiscal, que es lo más insolidario de este mundo. Es decir, evitar, o sea, yo intento quitar impuestos para que vengan los grandes capitales aquí. ¿Para qué? Decía antes Alfonso. ¿Para qué? Para ponerme el fondo de barril, no te quiero. Para reventar la bahía de Algeciras, no te quiero. Para que sigamos teniendo una situación ecológica desde el punto de vista medioambiental y no sigamos muriendo en el campo de Gibraltar de esta manera, no te quiero. ¿Cómo es posible que en una comunidad pase lo que está pasando con los fosforesos en Huelva? ¿De verdad nos parece demencial? Miles de toneladas de porquería conviviendo con personas en el centro de Huelva. ¿De verdad nos parece demencial? A mí me lo parece. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Pues hemos llegado a esta situación precisamente porque no había una herramienta andalucista que nos defienda. Desde mi punto de vista, he llegado a esa conclusión. Pero una herramienta andalucista que hable
de igualdad, de justicia social, de reparto equitativo de la riqueza, de servicios públicos, de desarrollo endógeno. ¿Por qué tenemos que estar los andaluces comiéndonos la pera que nadie quiere mientras estamos exportando los buenos beneficios de esa agricultura tan potente que tenemos fuera del extranjero? ¿Cómo es posible que un irlandés se tome el aceite de oliva más barato que nosotros? ¿Cómo es posible? Pues lo es. Lo es. Porque pita el discurso andalucista. Y lo han sabido los partidos estatalistas, lo han sabido siempre. Yo estaba antes escuchando al profesor Villar y estaba flipando. O sea, sé muchas cosas, pero hay algunas que claman a Dios. O sea, el señor Jolín, el padre de la Constitución, que no me sale ahora, Peces Barba, haciendo eso, Dios, que escribiendo 2 días antes, que por aquí no hay, que por aquí no. ¿Ustedes saben lo que son 8 millones de andaluces levantados en pie? 8 millones de andaluces y andaluzas levantados en pie, si en vez de ese pajarito. Es así. Y ahora nos vemos en la situación en la que no solamente no seguimos siendo tigres de Bengala y tigresas, sino que además nos vemos con que el discurso cada vez cuesta más, porque se apropian del discurso. El discurso pita. El problema es que cualquiera llega y asimila el discurso. Nos asimilan culturalmente, políticamente, sentimentalmente, jolines, nos asimilan. Y claro, nos encontramos con qué nos encontramos. Pues que esos grandes próceres del andalucismo siguen haciendo política para Madrid, para Bruselas y para la madre que los parió. Porque si ustedes quieren fondos PERTE o quieren fondos Generation, tienen ustedes que abrir y subir el periodo de pensiones, jubilarse con 70 años, devaluar los salarios, provocar permanentemente que ustedes, hacer de vuestra capa un saño y podemos llevar a vuestra tierra lo que nos dé la real gana. Lo que no quieren otros es la suya. Esa es la realidad. En mi pueblo, la gente tiene una autovía que es una auténtica vergüenza, porque no caben los coches. La gente que se traslada a trabajar a Gibraltar o que se traslada a trabajar a su puesto de trabajo, no cabemos. Solución del Estado, el radar. Un super radar para crujirnos el maltrecho bolsillo que tenemos los campos gibraltareños, que no llegamos a tiempo a trabajar. No me ponen un tranvía, un servicio público adecuado, que es lo que yo plantearía. No quiero más carretera. Quiero tranvía, quiero servicio público, quiero tren. ¿A alguien en su sano juicio se le puede ocurrir que es normal que ese tren que está ahí, uno de los principales puertos de Europa, tenga una red ferroviaria del 19? Es demencial. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Los que han estado gobernando. ¿Para quién? Para mí no. Ni para ustedes tampoco. Y esa es la realidad. Propuesta. Yo no me voy a poner a seguir llorando, no voy a llorar. Yo no lloro nunca. Yo digo lo que pienso, y digo lo que siento, y digo lo que veo. Ahí están las listas de espera, las 2000 y pico de unidades de aulas que se ha pulverizado desde la Junta de Andalucía en este tiempo, la deuda histórica, que no me cansaré jamás de repetirla, porque es una auténtica vergüenza que a este país nuestro, andaluz, no se le haya pagado su deuda histórica y nos hayan intentado convencer con 4 porquerías, sabiendo que cuando nosotros asumimos nuestras competencias no teníamos los mismos niveles de desarrollo que otros sí tenían. A mí no me sirve la burguesía, sino es para enriquecer a todo el pueblo. A mí me sirve la burguesía para pensar y para abrir camino. Pero en Andalucía ya hemos pensado y nos han mandado a la universidad y tenemos los hijos de los trabajadores y las trabajadoras tienen carreras universitarias y son talentosos. Y nuestros hijos se tienen que ir fuera de nuestra tierra porque no hay quien les dé el pan. Somos nosotros y nosotros los que tenemos que darle el pan. Ellos no le van a dar el pan a nuestros hijos. No, porque hay otros intereses de por medio que están por ahí. Soluciones. La primera y fundamental, soberanía económica. Sin soberanía económica no estamos hablando de nada. Soberanía económica para desarrollar endógenamente Andalucía. Andalucía tiene recursos naturales y recursos suficientes para ser una comunidad muy rica, pero desde un planteamiento ecológico.
Crecimiento por el crecimiento no puede ser. Yo no puedo pretender ganar 3.500 euros, que todos ganemos 3.000, ojalá, no, ¿qué voy a hacer yo? Ahora, 3.500 euros para seguir consumiendo a estos niveles no puede ser. No puede ser, es inviable. Es inviable. Ahora, un modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente, que permita darnos de comer a la economía local. ¿Por qué no se está potenciando la economía local? ¿Por qué no se vertebra Andalucía? ¿Por qué desvertebramos Andalucía en vez de vertebrarla? El ferrocarril, los servicios públicos, los trenes, todo eso es así. Yo voy lanzando ideas un tanto así, transición ecológica y energética. Pero no para entregarle la tierra andaluza a las grandes multinacionales. El sector energético no puede estar en manos del capital privado, tiene que ser público. Después llegan a tu pueblo, te ponen no sé cuántas miles de hectáreas de maquinitas de estas, y la cultura, y la vida de los pueblos, y la economía de los pueblos. Eso está ocurriendo. Ahí tenéis Anchas Castilla, todo a 100. Ley del suelo, una de las agresiones más brutales que ha padecido nuestra tierra. La ley del suelo es malbaratar la tierra de los andaluces y de las andaluzas. Es poner nuestra tierra al servicio de las grandes multinacionales, hasta el extremo de vender nuestros parques naturales. Señores, con la ley del suelo del Partido Popular se puede construir incluso en un parque natural. Han abierto la veda de las minas, va a volver a verse la mina de Alnarcoya. Yo recuerdo la tragedia de Alnarcoya. Había diputados y diputadas que estaban conmigo que llorábamos, narices de ver las imágenes. Llorábamos. La Bolívar se fue de Rosita y ahora me viene al cabo de los 30 y tantos años decir que otra vez vamos a abrir Alnarcoya. ¿De verdad? Memoria. Iba a hablar de economía en espiral, economía circular, iba a hablar de transición ecológica, la inversión en tecnología ligera, maximizar los beneficios de la producción, sobriedad productiva y cubrir las necesidades sociales. Todo eso está ahí. Todo eso, doctores tiene la iglesia, otros tres países de la universidad, atraernos ese talento. Pero primero y antes que nada, hay que querer. Y hay que quitarse las musarañas, y hay que mirarse, y hay que pelear. Porque nosotros nos iremos, pero nuestros hijos se quedan aquí, en manos de esa gente. Y hay que enseñar a luchar, y a pelear y a no darnos por vencidos ni por vencidas. Yo por último, no sé si me he cedido porque hablo más con sacamuela, hay una cosa que yo no voy a renunciar. A mí me pasó una cosa muy bonita en el Parlamento andaluz, un día que estábamos haciendo un homenaje a la Infante, era el Día del Padre de la Patria Andaluza, y aparecieron personalidades importantes del mundo de la política y de la cultura andaluza en el Parlamento, y entre ellos estaba Rafael Escudero, una persona a la que además yo le tengo un gran respeto, ya un hombre mayor, y yo hice un discurso que, con la ayuda inestimable de mi amigo siempre, que siempre me ha estado salvando la vida en todas estas líderes, y Manolo, ¿qué podemos hablar? Hablamos de los inmigrantes, ¿te acuerdas? Decía Blas Infante que ninguna persona se sentiría extranjera ni extraño en esta tierra, que es una tierra bendita para todas las personas. Y yo hablé de eso y hablé de la matria andaluza. Ese fue un poquito más de mi cosecha, pero yo pienso que el feminismo y el andalucismo tienen que ir de la mano. Es fundamental creer en la madre Andalucía, en la matria andaluza, por lo que imprime de valor la ideología feminista, por lo que imprime de solidaridad, de sororidad, de cuidado, de cuidados, de cuidarnos los unos a los otros. A mí me da igual quién tenga la razón. El eclecticismo es una palabra que he aprendido a conjugar yo también. Yo antes era mucho más joven, muy pasional, y yo muchas veces creía que la razón la tenía yo siempre. No es verdad, hay que escuchar. Porque los otros también tienen razones. Y porque a lo mejor yo puedo estar seca en una cosa y el que está enfrente mío me está enseñando algo que yo no sé. Escuchémonos. Construyamos el andalucismo. Para mí es la única herramienta posible. Esa, con los valores que yo antes os he planteado. Y busquemos ese entendimiento para construir una cosa. Pero sobre todo, andaluces y andaluzas. Creeros a vosotros mismos. Creeros en vuestras capacidades, porque lo merece, porque lo que nos vamos a dejar aquí si no andamos listos es un desierto.
y nuestros hijos, los futuros andaluces y andaluzas no se lo merecen. Y por eso yo estoy hoy aquí. Y por eso te doy la enhorabuena, porque tú también eres un abuelo futuro. Y es una maravilla que tengáis estas iniciativas que son muy importantes. Ojalá se hagan muchas más como este, podamos seguir debatiendo estos temas tan interesantes. Y ya está. Yo ahora hablaría un poquito, tenía traer una propuesta, buena José María, la propuesta Hola. andalucista para el caso de Gibraltar, pero creo que voy a dejar ese tema y vamos a hablar también de la juventud, ¿no? Que habéis mencionado y que tenía aquí hecha una pincelada. En primer lugar, se nos llama una generación del mollete. Nunca entenderé por qué se nos llama generación del mollete a título cariñoso, pero realmente no somos una generación del mollete, somos una generación que sufre. En todo caso, seríamos una generación de pistola, porque nos ponen una pistola aquí y cualquiera se tiraría un tiro. Porque partamos de la conciencia de la existencia, es real, de que la juventud andaluza no es andalucista y ni siquiera yo diría que es de izquierda. No es de izquierda, no es andalucista. Entonces, ¿de qué? Yo creo realmente que la juventud andaluza es de derecha y en muchos casos estamos viendo, e incluso que de extrema derecha. Gente que con 18, 20 años, 21 como yo, ven y apuestan férreamente pues, en partidos y en posturas como Vox o se acabó la fiesta. Yo creo que eso se debe realmente a un desencanto no solo de la juventud, sino un desencanto de sus padres y de sus madres, que se han visto condenados en muchos casos pues, a una desesperanza, a un desconsuelo ante grandes fracasos económicos y grandes fracasos sociales. Profesionales que han visto una caída de un sistema y que solo encuentran en esa extrema derecha una especie de solución para evadirse los problemas y no reconocer que los errores no nacen de la teoría. Entonces, yo creo que los andalucistas y la gente de izquierda deberíamos de alejarnos de toda teoría, de todo manifiesto comunista, de todo ideal andaluz y llevar unas soluciones prácticas. Que está muy bien tener esa teoría, conocerla, pero sobre todo hay que practicarla. Y para nuestra gente. Y ante todo, gobernar, tomar un poder político sobre el gobierno. Y eso creo que empieza desde muy bajo, como con un impulso educativo, con un impulso de una inversión educativa que cada vez vamos a peor, cada vez hay más cierre de líneas, la bajada de ratios no se cumplen, estamos viendo en escuelas de bachiller con más de 40 alumnos en algunas aulas, además del incumplimiento de la ley de bioclimatización, etcétera, 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 que fue aprobada recientemente. También apoyar la formación profesional, es decir, si en la juventud hay mucho paro, a lo mejor creo yo que desde el gobierno autonómico tendríamos que traer más formación profesional práctica, en Algeciras que triunfa. Tema portuario, pues traigamos FP portuaria y potenciémosla. Y además dual, que permita una formación profesional, y además de eso vamos a crear empleo público. Empleo público para que estos jóvenes que se están formando tengan en el momento de salir de sus estudios una incorporación real en el mercado laboral. Y una vez la educación se encuentre lista para prepararnos a los jóvenes, pues habrá que impulsar esos planes de empleo, intervenir en la economía para que los jóvenes tengamos garantizados unos buenos y unos productivos puestos de trabajo. Lo que no puede ser es que gente que estudie ingeniería, que estudie enfermería, derecho, después se encuentren con puestos de trabajo que nada tienen que ver con su formación. Y ya no solo títulos universitarios, sino títulos de formación profesional que también están muy complicados. Esa es la reflexión que hago respecto a la juventud. Y respecto aquí, en mi visión como cuasi jurista, que estoy terminando la carrera de Derecho, y mi implicación con el Departamento del Internacional Público, y que estudiamos mucho el tema de Gibraltar, no traería tanto a colación el tema teórico de los conflictos de Utrecht y demás, sino el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Estamos situados en el estrecho de Gibraltar y estamos en el contexto de unas guerras, una guerra en Ucrania y unas guerras en Palestina. Aunque ahora parece que lo de Palestina está paralizado, que eso nunca se va a paralizar. Pero bueno, ¿qué pasa con Palestina? Pues que hay buques israelíes que hacen escala en el puerto, o han querido hacer escala en el puerto de Algeciras para el tráfico de armas. Y nosotros los andalucistas, yo creo que como movimiento antiimperialista y como movimiento por la paz en el mundo,
y pacifistas creemos y creo que tenemos que impulsar esas movilizaciones. Lo que no puede ser es que después haya una movilización y aparezcan 4 o 5 personas, como pasa con el tren. Y después, en otro sentido, los buques rusos que pasan, que compran por parte de Rusia unos buques que se encuentran pues en pésimos estados, con un descontrol total de la normativa marítima, que atraviesan el estrecho pues como buques satélites para seguir con su guerra contra Ucrania. Y ya lo que más debería de preocuparnos son la presencia continua de submarinos nucleares en el puerto de Gibraltar, con una falta de un plan de emergencia nuclear, ya no solo en Andalucía, sino en el propio campo de Gibraltar. Yo no entiendo que estamos donde estamos, vengan submarinos nucleares con defectos, con problemas, que vienen a ser reparados en el puerto de Gibraltar por parte de la OTAN y que no tienen ningún tipo de garantía de emergencia nuclear. Emergencia nuclear que no solo afecta en materia medioambiental, sino que si explota, que puede pasar un reactivo nuclear, se carga a toda la población del campo de Gibraltar y más allá. Y es inconcebible que a día de hoy sigamos ante esta situación. Y finalmente, Gibraltar. ¿Gibraltar español? Pues yo creo que Gibraltar debería de pertenecer al Estado español, porque tenemos que ser, en primer lugar, conscientes de qué lado tiene que estar el andalucismo. Del lado del imperialismo y, por lo tanto, del lado del Reino Unido, y reconocer la existencia de una presencia británica en una colonia, como es el caso de Gibraltar, o tenemos que estar del lado del derecho internacional y de todos los movimientos. Si luchamos por la independencia del Sáhara, también tendríamos que luchar por la independencia, creo yo, de Gibraltar y su reincorporación. Esto es un problema que causa mucha puya porque, claro, soy consciente de que hay muchísimos trabajadores transfronterizos, andaluces, que acuden cada día a Gibraltar. El problema es, ¿a costa de qué? A costa de seguir admitiendo que Gibraltar sea un paraíso fiscal, de seguir admitiendo que Gibraltar sea el lugar donde se encuentran las grandes empresas de los juegos de azar online, que se cargan a miles de familias y a miles de jóvenes de nuestros barrios. ¿A costa de qué? ¿A costa de ese derecho del colonialismo? Es decir, son cuestiones muy complejas de considerar, porque tienen múltiples aspectos, que de un lado está bien, que de otro lado está mal. Pero bueno, ahí dejo estas posturas y si queréis son las 1:30, 5 minutos de réplica os dejo. ¿Podemos acabar con el himno de Andalucía o no? Es difícil. No, venga. ¿Sí? Vamos a poner el tono. Vamos a poner una vez que vamos a cantar el himno. La letra la tenemos que... Si vamos a sale el himno, hay que desterrarlo. Este se lo sabe. Bandera blanca y verde, vuelve tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza, bajo el sol de nuestra tierra.
Manuel, pues tenemos el privilegio de en el Ateneo tener este espacio que nos cedieron desde el Ayuntamiento hace ya, pues desde la creación del Ateneo, que va a cumplir 30 años, y nos gusta que tenga vida, que tenga pues mucho recorrido en cuanto a la ciudad y que aquí pueda acogerse muchos eventos. Y si es de la mano de mi amigo Manuel, mucho más. Esta mañana pues yo me ha dado mucha alegría encontrarme con gente que hace tiempo que no veía, Gerard Aguilera, Antonio Peralta, y creo que es muy necesario recuperar pues ese brazo cultural andalucista. Yo participé muchísimo cuando el centro andaluz estaba pujante y estaba vivo en Algeciras, con gente como Antonio Peralta, como José María España, y allí pues vivimos muchísimas jornadas muy interesantes y la verdad que para mí fue un palo bastante grande que el centro cultural, el centro andaluz, desapareciese en su momento. Así que estoy muy contento de que haya este nuevo brote andalucista en Algeciras, que lo lidere gente como Nuria Ruiz, que es nuestra secretaria, Manuel, que está aquí conmigo, y bueno, pues siempre que lo necesitéis, el Ateneo está abierto a todos los eventos de este tipo. Yo creo que hoy es un día histórico para el Ateneo, porque esta primera jornada, pues yo creo que van a sembrar una semilla importante que irá con el tiempo dando frutos y que, aunque han sido una jornada con, bueno, pues todavía con poco eco, y que aquí hemos estado pues, una serie de personas en petit comité, yo creo que va a tener su importancia, ¿no? Porque se han dado cita a gente muy importante en torno al andalucismo, han tenido una calidad las intervenciones, yo creo que de primer nivel, y aquí hay gente muy válida en torno al andalucismo y yo creo que esto va a ser una semilla que va a ir creciendo. Y yo voy a aportar